Olá pessoal, estamos aqui para mais um Pegadas sobre o México ainda, o último, relativo a esse período de muitas experiências sistematizados aqui na forma de alguns apontamentos de muitos outros momentos que me forjaram como ser social nesse caminhar, vivenciar e aprender pelos caminhos da América. No Pegadas de hoje, eu gostaria de socializar com vocês a experiência da formação política com professores do Sindicato de Trabalhadores da Educação de Michoacán, Morelia, a seção 18. Foi um processo muito maravilhoso, porque já anunciava o meu encontro no Brasil com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e a possibilidade de articulação Brasil-México a partir desse duplo encontro, a formação política de quadro com os camponeses no Brasil e a formação política sindical com os professores de Michoacán. Um sindicato extremamente combatente, naquele momento muito preocupado com a formação, como nós vamos visualizar nessa síntese de hoje, e o mais importante, um sindicato que reivindicava a centralidade da crítica da economia política e da pedagogia crítica engajada como fundamentos de uma formação para quem já estava metido desde as suas raízes profundas no trabalho de base. Então esse rememorar, ele se apresenta como uma referência política de articulação a partir da formação entre movimentos sociais do campo do Brasil e movimentos sindicais da educação do México. Eu gostaria de começar reivindicando uma reflexão que o Mariátegui faz. Mariátegui, um autor peruano muito pouco estudado no Brasil e eu ousaria dizer praticamente inexistente na educação hegemônica brasileira. O Mariátegui era um autor, jornalista, historiador, muito preocupado com a questão indígena, com a questão da raça, mas principalmente com a necessidade emancipatória dos povos da América Latina. E especificamente sobre a educação, o Mariátegui vai dizer o seguinte: a educação nacional, por conseguinte, não tem um espírito nacional, tem mais bem um espírito colonial e colonizador. El Estado condena a sus maestros a una perenne estrechez pecuniária, les niega casi completamente todo medio de elevación económica o cultural y les cierra toda perspectiva de acceso a una categoría superior. De un lado, carecen los maestros de posibilidad de bienestar económico. De outro lado, carecem de possibilidade de progresso científico. Um texto de Mariátegui publicado na Revista Mundial de 1925. Com Mariátegui, então, eu gostaria de abrir a reflexão do que significou esse processo que vai da formação no estudo até na formação nos acampamentos, na luta por melhores condições laborais de um sindicato que sequer aceitava se submeter à lógica formal hegemônica dos sindicatos que naquele então tendiam a ser articuladores de Estado. Então, a seção 18, ao mesmo tempo que fazia a luta interna por um outro sentido de sindicato, fazia a luta externa por uma emancipação da classe trabalhadora. La primera vez que nos encontramos Roberta Traspadini y yo, Marcos Tello, en una actividad política, fue en un encuentro en Morelia, Michoacán, en la casa hotel de los maestros de la CENTE. Ahí Roberta expuso su visión sobre la educación popular, hizo un recuento panorámico de algunas de las propuestas de Paulo Freire, hizo énfasis en su propuesta de educación popular, de su proceso de concienciación y particularmente en todo lo que tenía que ver con la descolonización.
Si bien es cierto, particularmente en México, la tradición que domina la práctica educativa, al menos en algunos espacios de la educación pública, tiene que ver con la tradición de la Revolución Francesa, con las guerras de independencia, de reforma y particularmente con la Revolución Mexicana, lo que le da un sesgo un tanto diferente a la concepción, podríamos llamarle mexicana, de la educación popular. A pesar de estas particularidades, la participación de Roberta encajó de manera natural con las preocupaciones que se estaban desarrollando en aquel momento. E eu não posso deixar, sabendo que ao longo do tempo histórico, né, estou falando de um período que foi de 2003 e 2004, de lá para cá muitas coisas aconteceram nas nossas vidas e eu não tenho noção de como estejam esse grupo hoje, frente ao que foi esse grupo no momento do nosso encontro. Eu não posso deixar de mencionar que lá naquele contexto, o Marcos Tejo, o Sérgio Garcia, o Jorge Cáceres, o Márcio Garcia, a Carmina, a Mirabel, entre outros, foram fundamentais nesse meu processo contínuo de ida e vinda da cidade do México a Morelia. Aproximadamente aí uma distância de 310, 320 quilômetros, né? E nesse processo de ida, muitos diálogos eram feitos entre o Marcos e eu. A gente pode ter vários tipos de divergência, mas a gente convergia no papel que a formação tinha e na centralidade dos educadores, dos trabalhadores da educação no processo de consciência de classe e de unidade também. Então, a primeira coisa que vale a pena recuperar é que o encontro com esse núcleo sindical que assumia o trabalho da seção 18 tinha a preocupação de fortalecer a centralidade da formação em dois eixos. Primeiro, o eixo da crítica da economia política, com a pergunta: por que vivemos o que vivemos? Que sociedade é essa que temos? E por que é difícil romper com as amarras dessa sociedade no nosso tempo? Portanto, a incursão nas obras de Marx e do marxismo latino-americano foi fundamental ao longo desse período. Nosotros sabemos que dentro de la lectura del marxismo, la enajenación significa claramente la separación entre el trabajo y el producto del trabajo. Es decir, la separación entre el quehacer y lo hecho. Cuanto más aquello que hacemos no nos pertenece, más enajenados estamos. ¿Sí se entiende? Cuanto más lo que hacemos pertenece a otra persona, el sentido y el resultado de lo que hacemos no está en nuestras manos, más enajenados estamos en condición, y luego menos capaces estamos, segundo el propio Capital, de romper essas estruturas que nos encadenam. E segundo, não menos importante, a pedagogia engajada. Amor não. El amor es un acto de valentía, nunca de temor. El amor es compromiso con los hombres. Donde quiera que exista un hombre oprimido, el acto de amar radica en comprometerse con su causa, la causa de su liberación. Este compromiso, por su carácter amoroso, es dialógico. Solamente con la supresión de la situación opresora es posible restaurar el amor que antes se prohibía. Si no amo el mundo, si no amo la vida, si no amo a los hombres, las mujeres, los niños, la naturaleza, así debería ser el hombre. Lo expliqué en otro libro. No es posible el diálogo. No hay por otro lado diálogo si no hay unidad. La pronunciación del mundo con el cual los hombres lo recrean permanentemente no puede ser un acto arrogante. Muito centrada no papel que o Paulo Freire cumpria na vida cotidiana desses educadoras e educadoras, parte expressiva deles vinculados à educação básica no campo. Então, nós dividimos o nosso tempo entre esses dois movimentos. O movimento número 1, de compreender como funciona a sociedade,
E o movimento número 2 de, à luz dos ensinamentos do Paulo Freire sobre o opressor que habita o oprimido, como criar mecanismos a partir da própria luta social e do próprio engajamento na sala de aula para reverter essa situação. Foram muitos encontros, foram muitos congressos, muitos estudos, mas o mais essencial foi um período de aprendizagem do papel do sindicato na vida do professor e da professora. A gente vive um momento histórico de tanta preterização das organizações, das células políticas de classe. Naquele momento, esse meu último ano do México, na verdade, meus 2 últimos anos, foi de convicção que a efervescência que vinha da selva lacandona com o Exército Zapatista de Libertação Nacional tinha muita vinculação com a efervescência da luta social desses professores que em toda a América Latina dizem basta a tanta colonização do nosso saber, do nosso ser, do nosso poder ser. Então, ao longo desses giros por Morelia, a gente pôde também entrar nas escolas, visualizar a potência das atividades dos professores nos momentos assertivos de potencialização da cultura e da arte na escola, sensibilizar para a importância da reflexão coletiva, mas o mais importante, formar professores capazes de, na paixão pelo ato educativo, revelar as opressões e definir outros sentidos possíveis do encontro dialógico em meio a muitas contradições vivenciadas num jogo de poder que parte expressiva da gente se torna refém. Não pode ficar apenas adstrita à capacitação técnica e à capacitação científica para que esse seja melhor atendente, mas também a dimensão humana que está por aí. Quer dizer, é preciso ficar mais competentemente científico, mais competentemente técnico, mas para tratar também melhor quem chega. É preciso mostrar amorosidade e não ter medo de amar. Esse negócio de dizer a minha burguesia estragou o amor, pois então eu desestrago, eu desestrago o amor e estrago a burguesia. Quer dizer, a culpa não é do amor, é preciso ter força e coragem para amar mesmo, e não ter medo nem vergonha de dizer. É preciso sentir. A vida, a personalidade egoísta, burocrática, apequenada do professor decorativo e afortunado influi inevitavelmente na ambição, o horizonte e programa do estudante de tipo médio. Professores estéreis têm que produzir discípulos estéreis. Mariátegui em 1928, também publicado na Mundial. Hola, les habla Jorge Casares Torres, militante de la sección 18 de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Movimiento Democrático de los Maestros de México. Quiero compartirles algunas de las experiencias que hemos tenido con compañeras y compañeros de otros lugares del mundo, especialmente y en particular la experiencia que tuvimos nosotros como organización con la compañera Roberta Traspadini. La compañera Roberta nos acompañó en procesos formativos entre el año 2004 y 2005, cuando ella estaba cursando algunos estudios acá en México, en la UNAM, y con buena disposición nos apoyó en cursos, charlas, en talleres relacionadas con la formación política y con la educación popular. En especial nos apoyó con charlas sobre economía política y también participó con nosotros en un curso que llevamos a cabo acá los maestros cada verano. Le llamamos el curso del educador popular, en donde nos compartió las experiencias
sobre todo de la educación popular de Paulo Freire, cosa que enriqueció nuestras propuestas educativas alternativas en torno a la educación popular. Por ello, queremos manifestar nuestro aprecio y nuestro agradecimiento con la compañera Roberta Traspadini. Enviamos un saludo a todas y todos los militantes de los movimientos sociales del Brasil, especialmente a los compañeros del movimiento Sin Tierra, en donde también hemos tenido la oportunidad de estar allá en un par de ocasiones en la escuela Florestan Fernández. Un saludo a todas y a todos y en particular a la compañera Roberta. Hasta pronto. O que o sindicato, a seção 18 fazia em Morelia, Michoacán, era tentar diminuir esse processo de nos educar como professores e de nos referenciar como educadores em processo de educação contínua. Michoacán aprendeu na articulação com o MST, como nós veremos nas imagens do que acontece depois com a vinda à inauguração desses companheiros e companheiras da Escola Nacional Florestan Fernandes, e o que acontece na seção 18, de que a formação política é um eixo central para quem de fato quer fazer alguma coisa fora da ordem, fora da histórica nova ordem mundial. Querida Roberta, me dispongo a compartir algunos de mis sentires respecto a nuestro encuentro en aquel 2002-2004 en Michoacán, México. Sentires, aprendizajes, experiencias que de alguna manera han sido importantes en el desarrollo de este hacer en la educación popular. Nos encontramos contigo por aquel 2002 desde una organización sindical que es la sección 18. Tú como militante popular de Brasil y yo como integrante de un comité ejecutivo seccional, militante del Magisterio Democrático en Michoacán, en México. Nuestro encuentro tuvo bastantes momentos muy significativos, tanto para el movimiento como en lo personal. Para el movimiento fue muy significativa tu aportación en cuanto a los procesos de formación del magisterio michoacano y del pueblo en general. ¿Qué puntos importantes nos dieron en esa formación? Aquella organización, ¿recuerdas?, de las caravanas en Michoacán, caravanas educativas que recorrieron prácticamente todo el territorio michoacano, llevando una propuesta pedagógica y llevando una propuesta cultural. En esas caravanas, uno de los grandes aportes que nos dejó tu compañía, que nos dejó tu aportación, fue el asunto de incorporar el principio de la reciprocidad. Un principio que difícilmente ha sido trabajado, difícilmente ha sido incorporado a los haceres de las organizaciones sindicales, de las organizaciones populares, en términos de ubicar a cabalidad lo que tanto decimos que tenemos que trabajar por el bien común. Y trabajar por el bien común es un asunto de ida y vuelta, es un asunto de reconocimientos, es un asunto de compartirse mutuamente. La reciprocidad para nosotros fue un elemento muy significativo que nos ha marcado desde entonces a la fecha en nuestros trabajos, en los procesos educativos, tanto escolares como comunitarios y populares. En esas caravanas también reconocimos, a partir de un elemento que ya lo teníamos visualizado y discutido, pero no practicado, que fue el de la lectura de imágenes. Esa lectura de imágenes que nos llevó a reconocernos a través del arte, a través de la fotografía, a través de la pintura, a través de las imágenes que nos presentaban, cómo nos hermanábamos con todos los demás.
La lectura de imágenes no solamente fue un reconocimiento de sí mismos en un contexto, sino fue un reconocimiento de nuestras raíces culturales que se extendió no solamente a este reconocimiento, sino al fortalecimiento cultural de la propia identidad. Fueron experiencias bastante importantes en la sección 18 porque detonaron un proceso de formación popular y sobre todo un proceso de organización popular. Organización popular desde las escuelas, organización popular desde la intención, desde la voluntad del magisterio de llevar a términos mayores la educación en el estado de Michoacán y en el país. Un elemento mayor también que nos dejó tu aporte es el asunto de la alfabetización popular, desde dónde y hacia dónde llevar ese proceso de alfabetización y cuáles eran los grandes objetivos de ese programa. Y dentro de los grandes objetivos que tenían que ver también con el proceso de formación que ya mencioné es el reconocimiento de los seres humanos como seres con potencialidades y capacidades que pueden desplegar desde cualquier espacio con la atención necesaria para su desarrollo. Fue muy importante esa experiencia, fue muy aleccionadora y la seguimos llevando en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra práctica cotidiana, que creemos que es lo más importante. No olvidar esas grandes enseñanzas y esas grandes experiencias para un hacer distinto en nuestra vida cotidiana. Nos llevó a los reconocimientos que como personas, como seres humanos tenemos en la relación, en la comunicación, en el trabajo conjunto, reconociéndonos todos con esas capacidades distintas, con esas potencialidades para la construcción de un mundo distinto desde el espacio concreto de actuar. Otra de las grandes partes que nos dejó fue el reconocimiento de los intelectuales latinoamericanos. Ese reconocimiento que no habíamos tenido tanto el conocimiento del contexto latinoamericano y que nos viene a dar sobre todo desde ese autor que tú tienes, que muy importante en tu vida, como es Rui Mauro Marini en la teoría de la dependencia, y que nos lleva a ir entendiendo los procesos latinoamericanos y sentirnos parte de ese proceso para poder establecer rutas en un camino distinto y hacia adelante. La relectura de Paulo Freire para fortalecer los procesos de educación popular, y en esa relectura es desde dónde nos ubicamos, cómo nos ubicamos en relación con el otro, en relación con el poder y cómo vamos desarrollando propuestas transformadoras. Y sobre todo, uno de los grandes vínculos que nos dejó esa experiencia contigo es el vínculo con la organización del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra. Del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra hemos incorporado bastantes elementos que nos han dado la posibilidad de redimensionar la educación en el estado de Michoacán y en el país, y que nos han dado la posibilidad de asumirnos sujetos transformadores aún con todo en contra. No es una educación que parta desde el límite externo del Estado. Estamos vinculados a la Secretaría de Educación y eso nos pone en términos de una confrontación muy grande con el Estado porque estamos planteando un proyecto alterno desde los propios trabajadores, cosa que no es muy reconocida y que no es aceptada en nuestro país, en nuestro estado, para poder desplegar desde la organización de los trabajadores y del pueblo una propuesta alternativa que no parta de las definiciones de la institución. Desarrollar un proceso transformador educativo fuera de la institución ha sido una tarea titánica que hemos asumido con determinación y que nos ha llevado a tener ahora un programa democrático de educación y cultura para Michoacán que lo hemos hecho valer a fuerza de organización
y de exigencias al Estado del reconocimiento a la propuesta de los trabajadores desde la propia institución. No ha sido fácil, hemos tenido altibajos, pero ahí está tu experiencia, tu aporte presente en cada una de estas tareas. Por lo pronto, Ro, es lo que te podría comentar y espero en ocasiones posteriores desarrollar algunas de las ideas que trabajamos junto contigo y que pudimos estar incorporando en esta práctica cotidiana, en esta práctica educativa popular desde la institución, en el Estado, a través de nuestros programas de transformación educativa. Un abrazo fuerte, Roberta, y esperamos seguir colaborando contigo en esta idea de recuperar todas esas aportes para la educação em América Latina. Abraços. A esses e essas educadores da seção 18, o meu total agradecimento. Eles entendem que a educação é política, assim como o político é o processo de aprender, apreender, para socializar o aprendido e melhorar a apreensão a partir do diálogo com aqueles e aquelas que também, desde o seu lugar em que habitam e ocupam no mundo, reconhecem e conhecem o mundo. Boa reflexão, continuem se cuidando, porque disso se trata, de coletivamente nos cuidarmos para continuar na resistência insistente de produção de uma escola melhor, de uma educação melhor e de um projeto societário em que caiba esse sentido de escola e esse sentido de vida melhores. Obrigada. A seção 18 de Michoacán me apresentou um México de luta social por uma educação que vai muito além do direito, ainda que lute dentro da ordem para que isto ocorra. Esse Pegadas é um agradecimento aos educadores e às educadoras pelas aprendizagens amorosas realizadas na forma de debate, de sorrisos, de abraços e de caminhadas pelas escolas agrícolas de Michoacán. Através deles e delas, a gente pôde de fato exercitar, enquanto estudava, o ato amoroso que é educar, assim como nos ensinava Freire, como veremos agora. Juntos, esses 4 pegadas sobre minhas trilhas da educação popular pelo México ao longo de 2000 e 2004 significam uma única palavra: aprendizagem. Aprendizagem entendida como processo de reconhecimento de quem somos, como seres sociais latino-americanos, em contínua formação. A UNAM, as pirâmides históricas e culturais presentes na vida cotidiana dos povos indígenas nas cidades do México, Banda do Saci e o memorável processo de expressão popular e a formação política com os educadores e educadoras de Michoacán. Tudo isso conforma uma síntese perfeita da frase de Freire, quando nos diz: é necessário saber amar para educar-se em comunhão com o mundo. Obrigada. La chamuscada me dicen donde quiera, porque mis manos la pólvora quemó. Entre las balas pasé la pelotera, la revolufia sus huellas me dejó. No hubo ni un hombre jamás a quien quisiera, entre la tropa ninguno me cuadró. Solo a mi padre le fui fiel soldadera y al pobrecito una bala lo quebró. Y cuando escucho cantar esta tonada, como que siento hartas ganas de llorar. Pero me aguanto pues soy la chamuscada, que por valiente llegué a ser general.
mis brazos y también al traidor que lo mató. Al muy canalla le di 4 balazos, como sedazo dejé su corazón. Desde aquel día ya no fui soldadera, con mi canana repleta y mi fusil. En las batallas fui siempre la primera, las balaceras nomás me hacían reír. Y cuando escucho cantar esta tonada, como que siento hartas ganas de llorar, pero me aguanto